Bien, vamos a ver ahora la jugada alfil H5 en la defensa Caro-Kann en la variante de los dos caballos. Bien, entonces E4, C6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil G4, H3, alfil H5. Esta es una jugada bastante agresiva y que hoy en día se usa relativamente poco. Normalmente las negras, cuando juegan esto, están preparadas para responder con una línea muy teórica, que es la siguiente, con toda la variante que estoy mostrando ahora mismo, torre C8, y bueno, es una línea bastante complicada, muy teórica, que incluso pues, se ha llegado a analizar hasta la jugada 25-30, hay finales donde las blancas están un poquito mejor, pero bueno, yo creo que la ventaja es algo, pero no es mucho. Pero con la jugada que voy a recomendar, creo que las blancas también tienen cierta ventaja y además no hay tanta teoría y siempre pues, podemos sorprender un poquito más a nuestros rivales. Siempre es importante que nuestros rivales no vean este vídeo porque si no pueden estar un poquito mejor preparados. Bien, entonces, bueno, tras alfil H5 hay dos jugadas interesantes que quería hablar de ellas. La primera es alfil E2, que es una jugada un poquito rara, pero que se ha usado, bueno, sobre todo jugadores que le gustan las posiciones raras y con poca teoría. Tras E6, enroque, por ejemplo, caballo F6, D3, que es la jugada clave de esta posición. Y bueno, esto fue jugado por Nakamura, así que es un jugador bastante serio desde luego, pero al que le gustan las aperturas con poca teoría. Tras alfil E7, alfil F4, enroque, caballo D2, cambio de alfiles y jugó este tipo de posición donde luego jugó con E5 e intentó un ataque al flanco de rey. Es decir, una posición con poca teoría, bueno, básicamente se puede jugar de muchas maneras, tanto con blancas como con negras. Creo que es interesante, pero bueno, no tiene demasiado peligro directo para las negras. Así que vamos a hablar de una jugada que me gusta más, que creo que es bastante más peligrosa. La jugada D4. Bien, el primer truquito que tenemos preparado para las negras es que parecería que el negro puede jugar D por E4, caballo por E4 y alfil por F3, con idea de obligarnos a jugar G por F3 y pues rompernos la estructura de peones. Pero sin embargo, el sacrificio de peón con dama por F3, ahora las negras necesitan dama por D4 porque si no, no tendría sentido haber regalado el alfil. Así que juegan dama por D4, han ganado un peón, pero esto no va a ser suficiente. Aquí jugamos con un tema muy típico, muy importante de este tipo de posiciones, que es la jugada alfil E3, ganando un tiempo a la dama. Ahora hace que las negras tengan que tomar una decisión y realmente el problema es que no hay una decisión buena para las negras. Es decir, si las negras retirasen su dama hacia atrás, podría el blanco jugar con torre D1, con alfil C4, etc. La ventaja de desarrollo es muy grande y la posición es muy fuerte para las blancas. Así que la jugada crítica desde luego es dama por B2, capturando un segundo peón y bueno, atacando la torre además. Pero aquí existe una jugada que es demoledora, que es alfil C4, una jugada fantástica, sacrificando la torre de A1 con jaque y podemos llegar a producir una partida, una pequeña inmortal, ¿no? Una pequeña partida famosa inmortal, con dama por A1 es una jugada mala ahora, tras rey E2, dama por H1, las negras tendrían ahora mismo dos peones y dos torres de ventaja, pero le toca a las blancas y pueden jugar dama por F7 y bueno, luego os podéis deleitar un poquito viendo cómo es el mate, lo voy a dejar aquí de momento. Aquí las blancas ganan, dan mate en pocas jugadas, así que el que quiera lo puede revisar más adelante, pero con el tema de la apertura ya estaríamos suficientemente contentos. Así que dama por A1 es mala y otras jugadas como caballo F6 permiten enroque corto. Vemos como todas las piezas de las blancas ya están en posiciones bastante buenas y ahora las torres faltan por venir a B1, a D1 y esto va a ser muy peligroso para las negras. Desde luego que la compensación es grandísima, pero no solo es gran compensación, sino que además es mejor posición para las blancas, sin duda. Así que, bueno,
esta captura de peón no se puede jugar. D por E4 entonces no es gran jugada, así que la jugada E6, bueno, reforzando el centro en D5 y preparando pues la salida del alfil a E7 o a B4, preparando también la jugada de caballo F6. Recordad que no se puede jugar caballo F6 en este tipo de posiciones porque siempre viene E5 atacando el caballo seguido de E6, aprovechando que ahora el alfil no está controlando. La jugada E6 siempre es muy molesta para las negras, así que por eso las negras necesitan jugar E6 antes que jugar caballo F6. Bien, aquí jugaríamos alfil D3, de nuevo sacrificando un peón, pero una vez más demasiado peligroso para las negras. Alfil por F3, dama por F3, dama por D4 y bueno, hay varias maneras de jugar con blancas, pero bueno, sencillamente con enroque, por ejemplo, la ventaja de desarrollo es muy grande, puede venir torre de 1, alfil de 3, en fin, muchísima compensación para las blancas. Así que la jugada principal es caballo F6, desde luego se ha jugado en varias ocasiones, además la teoría considera que, bueno, que las negras no están mal, pero sin embargo hay un par de partidas que son bastante interesantes de Nigel Short, que juega con blancas esta posición, el gran maestro inglés que, como sabéis, llegó a jugar una final del Campeonato Mundial contra Garry Kasparov, así que no es ningún don nadie, ni mucho menos, es un gran maestro muy fuerte. Juega E5, caballo F7, G4, atacando el alfil G6, ahora alfil por G6, H por G6. Este tipo de estructura de peones, que parece tan sólido para las negras en este caso, creo que está un poquito sobrevalorada en general, ya que siempre es un problema a la hora de buscar reacciones, es un problema a la hora de tener muy poca movilidad. Es decir, estos peones ahora en G7, G6 tienen muy poca movilidad, y ahora lo que necesitan las blancas es luchar contra la ruptura C5, seguido de caballo C6, muy típica en la francesa, donde las negras pues con el caballo C6 presionarían tanto en D4 como en E5. Así que la jugada muy precisa, caballo E2, para contra C5 jugar C3 y reforzar el centro con una buena cadena de peones. Bien, aquí, claro, por ejemplo una jugada como C por D4, C por D4, alfil B4 jaque, que dirían algunos que parecería que molesta al rey blanco, ni mucho menos es así, como vais a ver luego, porque el rey sin ningún problema se dirige a la casilla G2, que es la casilla ideal, y además no tenemos ninguna intención de enrocar en esta variante. ¿Por qué no enrocamos? Porque estamos esperando a que el negro enroque por su parte y con nuestra torre en H1 podamos lanzar nuestro peón con H4, H5. Va a ser un plan muy típico y nuestro rey se puede quedar tranquilamente en F1 o en G2. Así que C por D4 no ayuda demasiado. Caballo C6 es una jugada más lógica. Desarrollamos el caballo y presionamos en D4. Y ahora, como habíamos mencionado, la jugada rey F1. Una jugada muy simpática, trayendo nuestro rey a la casilla G2, que es la mejor casilla donde se puede situar el rey. Va a proteger H3. Como hemos dicho, esperamos para ver dónde se sitúa el rey de las negras, que si se sitúa en el flanco de rey va a tener que vérselas con el avance H4, H5, y si se sitúa en el flanco de dama puede tener problemas en el flanco de dama también con avances como B4. Aquí, bueno, las partidas normalmente continúan con dama B6, el negro sigue presionando en la casilla D4, rey G2, llegamos a nuestra casilla ideal, y aquí se han intentado varias jugadas con negras. Por ejemplo, alfil E7 sería una jugada muy natural, desarrollar el alfil. Otra jugada que sería bastante natural es torre C8. A torre C8 me gusta un plan bastante interesante. No queremos todavía jugar H4, H5, porque la torre de H8 está preparada para reaccionar bastante bien contra esta ruptura, así que podríamos trasladar nuestro caballo de E2 a D3 con la jugada caballo F4, que está tocando los peones, es decir, por eso nunca las negras, o casi nunca, pueden jugar la jugada F6, porque los peones de E6 y G6 estarían sufriendo. Entonces alfil E3, y ahora una jugada muy interesante, la jugada caballo D3.
el caballo en D3 está bastante bien, porque protege el peón en B2, sobreprotege de E5, que no es demasiado importante, ataca en C5 en algunas ocasiones y prepara pues la venida del alfil a E3. Por ejemplo, tras C por D4, C por D4, ahora el alfil se puede situar en E3 y recordad que este truquito con caballo por D4 no funciona, porque después de alfil E3, la clavada al caballo y la dama detrás en B6 pues tiene muchos problemas. Esto sería prácticamente ganador para las blancas. Así que caballo F4 D3 es una maniobra interesante, seguido de alfil E3. Si las negras jugasen con alfil E7, que es una partida además bastante importante de Nigel Short contra Alexander Halifman, pues la jugada torre B1 me parece muy interesante. Ahora caballo F4 no es tan precisa, porque tras G5, caballo D3, C4 y nuestro caballo tendría que colocarse en una casilla muy mala. Es por ello que la jugada alfil E7 pues ha ayudado a jugar G5 y ahora tras caballo E1 jugaría en F6, destrozaría nuestro centro de peones y además defiende el peón de G5 y nuestras piezas están muy descoordinadas. El caballo en E1 está totalmente fuera de juego. Así que caballo F4 no es una buena jugada ahora, pero torre B1 es una jugada muy importante, muy interesante. La torre defiende el peón de B2, lo cual es importante a la hora de desarrollar nuestro alfil, por ejemplo, con alfil E3. Pero, por si esto fuera poco, si el negro, por ejemplo, jugase algo como enroque largo, las blancas estarían preparadas para jugar B4, que es una idea bastante típica en este tipo de posiciones. Y tras C por D4, C por D4, la captura en B4 sería imposible, porque tras A3 vemos como la torre hace uso de la fuerza de la clavada contra el caballo de B4 y perderían una pieza las negras. Así que es un sacrificio momentáneo de peón, no se puede capturar y ahora el blanco podría pues atacar en el flanco de dama en un futuro, con jugadas quizás con A3 o con A4, ganando espacio, así que bueno, es una situación bastante peligrosa para las negras. Si enroque corto, pues desde luego el negro tendría que estar preparado para jugar algo contra H4, H5, que es muy peligroso. Si abrimos la columna de H, luego la dama puede venir por D3 o puede venir por G1 y H2 y podríamos atacar duramente al rey de G8. Y si las negras, por último, intentasen simplemente frenar la jugada B4, pues podríamos sencillamente desarrollar nuestro alfil, sobreprotegemos el punto D4, la sobreprotección del peón es bastante importante en este caso porque ahora podríamos maniobrar con nuestros caballos más libremente. Por ejemplo, tras A4 jugaríamos caballo F4 y creo que la posición blanca es muy interesante, mucho más fácil de jugar para las blancas. Nuestro rey en G2 está muy seguro y el rey en E8 no sé muy bien dónde se tiene que colocar porque en el flanco de rey tiene problemas, pero es que en el flanco de dama también puede tener problemas. Y si se queda en el centro, pues está descoordinando un poquito las piezas, porque las torres no están comunicadas, siempre es mucho más fácil jugar con las torres comunicadas. Así que en principio esta es una de las posiciones principales de la línea, y creo que es una posición bastante fácil de jugar para las blancas, que bueno, creo que podéis hacer bastantes puntos con esta línea. Venga, muchas gracias.